Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Dios establece 3 grandes convocaciones. Esas 3 grandes convocaciones a través del año están indicando cuáles son los tiempos santos de Dios. La Biblia habla de personas santas, la Biblia habla de cosas santas, la Biblia habla de lugares santos y la Biblia también habla de tiempos santos. Repito, la Biblia te habla de personas santas, de cosas santas, de lugares santos, pero la Biblia también te habla de tiempos santos. Esos tiempos santos es lo que llamamos las fiestas de Dios y están expresamente establecidas en la palabra. Dios entonces establece en la palabra 3 tiempos santos a través del año y que se repiten cada año. El primer tiempo santo se llama panes sin levadura. El segundo tiempo santo se llama fiesta de las semanas y el tercer tiempo santo se llama tabernáculos. La primera, lo que es semana de panes sin levadura, está entre marzo y abril. La segunda, fiesta de las semanas, está a finales de mayo y lo que es tabernáculos está entre septiembre y octubre y son tiempos santos. Ahí estamos. 3 de abril comenzó Semana de Panes sin Levadura. Consiste en que el primer día se celebra Pascua, el sacrificio del Cordero. Sacrificio que permitió que el pueblo de Israel saliera libre de Egipto. Aunque tú y yo no fuimos israelitas bajo servidumbre a Egipto, sí fuimos esclavos del pecado. Y Dios nos libera de la servidumbre al pecado. Recuerden que pecado no es lo mismo que pecados. Pecado consiste en que de manera intencional, consciente, no hemos dedicado nuestra vida para reflejar a Dios. Hemos vivido para nuestras propias cosas, nuestros propios deseos, nuestros propios planes, pero no hemos tenido conscientemente, intencionalmente, el deseo de vivir para que a través de nuestra vida Dios pueda verse claramente por aquellos que nos rodean. Cuando tú no has dedicado tu vida para que Dios sea visto a través tuyo, entonces se dice que erraste el blanco. Tu vida te fue puesta por Dios en ti para que apuntaras a poder mostrar a Dios. Ese es el blanco. El objetivo es que tú muestres a Dios. Cuando no te dedicas a eso, has errado el blanco. Y errar el blanco es lo que los griegos llamaron pecado. Ahora, si tú no has vivido para expresar a Dios y has vivido para lo que te ha parecido, entonces, por vivir en lo que tú supones, asumes, estableces que es correcto para ti, aparecen otra serie de acciones que se llaman pecados. Entonces, como quiero vivir para lo mío, mi manera, pues entonces, a lo mejor tengo relaciones sexuales con más de una mujer, si soy soltero, soltera, o a lo mejor si soy casado, entonces soy infiel en el matrimonio, entonces tengo un vocabulario que no es nada decente, entonces manejo la plata como yo deseo, no como Dios dice. O sea, que cuando yo no vivo para expresar a Dios, aparecen acciones a las que se llaman pecados. Entonces, no es lo mismo pecado que pecados. Y entonces entendemos que para ser libres de esa vida que no ha vivido para expresar a Dios, para ser libres de esa manera de vivir, necesitamos que Dios nos libertara a través de la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces celebramos el primer día de esa semana de panes sin levadura, la Pascua. El segundo día, una vez celebrada la Pascua, es un sábado, o sea, es un día de reposo como Él ha establecido. Ahora, sábado o Shabbat no quiere decir que sea el día sábado, porque la Pascua se celebra el 14 del mes de Aviv, un mes lunar, que en el calendario solar está entre marzo y abril. Este año nos tocó en abril. Entonces, ese primer día 14 de Aviv se celebra la Pascua. El segundo día se declara que es un Shabbat, o sea, un día de reposo. El tercer día
se celebra la resurrección de muertos, la resurrección de Jesucristo. Y estamos caminando entonces a través de esa semana en la que no se comen panes con levadura, solo se come pan sin levadura. El último día de esa semana se celebra lo que es el bautismo en agua, equivalente al paso del Mar Rojo que hizo el pueblo de Israel huyendo de los egipcios. El énfasis de esa semana de no comer panes con levadura, el énfasis es la levadura, no levadura, no levadura. ¿Qué es la levadura? El orgullo, simple. Levadura es orgullo. En el orgullo, el ser humano hace las cosas a su propia manera, no a la manera de Dios. Y además de que queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos imponer esa manera nuestra a los demás. Y si los demás se resisten a hacer las cosas a nuestra manera, entonces nos enojamos. Y queremos en nuestra fuerza, en nuestra cantaleta, en nuestra persistencia, que los demás hagan las cosas a nuestra manera. Dios entonces está hablando que nuestra liberación tiene que ver con ser libres del orgullo. A veces en el mundo cristiano leemos Biblia y no logramos tomar el principio de lo que Dios está mostrando. Si nosotros no entendemos que Dios está absolutamente empeñado en librarnos del orgullo, que esa liberación que Él quiere darnos costó la vida de Jesús, si no tenemos centrada esa guerra al orgullo en nuestra vida, muchos de nosotros perdemos el tiempo. Y vamos caminando a través de los años, pero el orgullo sigue enraizado en nosotros. Y entonces no hay ningún crecimiento espiritual. Porque Dios resiste al altivo, al orgulloso. Dios nos resiste, o sea, no pasas de ahí donde estás. Entonces sigues con problemas de finanzas, sigues con problemas de salud, sigues con problemas de relaciones, sigues con problemas laborales. Y uno dice, pero ¿qué pasa en mi vida? Me siento estancado, estancada. Sí, estás estancado. ¿Y por qué lo estás? Porque Dios mismo te está resistiendo. ¿Y por qué te resiste Dios? Porque no has entendido que Él está buscando librarte del orgullo. De modo que vimos de estos eventos, revisamos Pascua, no vamos a hacerlo hoy, vimos lo que era resurrección de muertos, vimos lo que era el bautismo en agua y el arrepentimiento, pero Dios pide que estemos mirando desde esta fiesta primera hacia el siguiente tiempo santo, que es fiesta de las semanas. O sea, Dios pide que en esa semana de panes sin levadura, primer día, Pascua, segundo día, día de reposo, tercer día, resurrección de muertos, y a partir de ese día de resurrección de muertos, Él pide que contemos 50 días, o sea, contemos 7 semanas, que serían 7 por 7, 49 días, para que en el día 50, que venimos contando desde semana de panes sin levadura, el día 50, estemos en el siguiente tiempo santo que se llama Fiesta de las Semanas o Pentecostés. Se celebra en ese día, en ese tiempo, el día en que el pueblo de Israel recibió la ley de Dios y debió haber recibido el Espíritu Santo, cosa que no hizo el pueblo de Israel frente al monte Sinaí. Entonces vamos apuntando hacia esa fiesta. Ya llevamos prácticamente una semana, llevamos 7 días del conteo, estamos a 43 días de llegar a la fiesta de semanas. Pero recuerden que Dios está proponiendo que seamos libres del orgullo. Él no solo está hablando de una semana en que pensemos en el orgullo, ya, acabó el problema del orgullo y aquí sigo para adelante a la siguiente festividad a ver con qué me encuentro. No. Dios sigue trabajando en el concepto del orgullo. Y si yo entiendo esto, voy a entender en qué consiste el caminar que Dios desea que yo tenga a través de esos tiempos santos. Entonces vamos a mirar el modelo del pueblo de Israel, cómo una vez que salen de Egipto, ya ha pasado esa semana primera, qué es lo que Dios hace con ellos. Y entonces eso dará cabida al estudio que vamos a revisar esta noche. Para eso quiero invitarlos a que vayamos a Éxodo capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 22. Éxodo 15, verso 22 en adelante. Allí dice la Escritura: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Recuerden que ellos pasaron el Mar Rojo 7 días después de haber salido de Egipto. Salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Piensen ustedes en un pueblo que fue cautivo 430 años esclavo. Egipto les daba comida y todo lo que requería su manutención.
a cambio de que hicieran ladrillos con los que Egipto construía más y más ciudades, engrandecía el imperio. Y este pueblo de 600,000 hombres, más 600,000 mujeres, más niños, era un pueblo, yo creo que irían mal 3 millones de personas por el desierto caminando. Ahora resulta que andan 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amarga. De ahí viene también la palabra María. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés. Subrayen la palabra murmurar. Se pusieron a murmurar contra Moisés. 3 días caminando por el desierto sin agua, diciendo: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ese árbol es el tipo de algo muy importante en nuestras vidas y vamos a revisarlo esta noche. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí Dios empezó a hablarle al pueblo. Indudablemente manejar un pueblo de 3 millones caminando era una empresa bien difícil. Oiga, si uno a veces sale con la familia y le quedan difíciles 2, 3 hijos. Me acuerdo cuando Cher y yo salíamos con los 5 y entramos a un restaurante, entonces logramos al fin acordar el pedido y entonces nos decían bebidas. Y el uno decía ponimalta, el otro decía colombiana, el otro decía manzana postón, el otro decía una premio roja. Yo miraba uno tras otro y decía: tráigame 6 colombianas, gracias. Era la única manera de poder gobernar. O sea, era un rollo. Si era un rollo 5, ¿qué tal 3 millones de almas? Entonces, Dios allí da estatutos y ordenanzas para poder seguir el camino. Y allí los probó. Óiganme, Dios estaba pasando a este pueblo por un examen. Probar significa examinar. Voy a decirlo de esta manera: escanear. Dios estaba escaneando qué era lo que había en el corazón de ellos. Y lo que vive el pueblo de Israel en esto nos ayuda a que entendamos también cuál es nuestro proceso con respecto al orgullo. Porque Dios quiere que nosotros definitivamente seamos libres del orgullo. El orgullo es el hombre fuerte. Las tinieblas reales tienen un nombre: orgullo. Y mientras no seas libre del orgullo, tú estarás bajo esclavitud. No importa cuánta Biblia conozcas, no importa que seas un asistente regular a un tipo de reunión como esta. Necesitas tú proponerte ser libre del orgullo. Y esta noche vamos a encontrar cómo. Y allí los probó, les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios quiere sanarnos del orgullo. Vamos a ver ahora qué enfermedad tan terrible es el orgullo. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ese es el texto sobre el cual vamos entonces a estar trabajando en esta noche. Vamos ahora sí a nuestra copia y leo con ustedes. Las aguas de Mara. Después de que Israel cruzó el Mar Rojo y estaba fuera de peligro de la amenaza de Egipto, recuerden que ellos salen, caminan 7 días y al 7º día pasan a través del Mar Rojo. Los egipcios siguen detrás de ellos por ese camino en seco que Dios les abrió en el mar. Cuando ellos ya han pasado, entonces los egipcios apenas van en la mitad del mar. Dios cierra las aguas y destruye a todo egipcio. No queda uno solo de ellos. Quedan libres del enemigo físico. Ahora su problema era el enemigo interior. ¿Cuál? El orgullo. Entonces, este oasis, dice acá, la primera cosa que Dios hizo fue traerlos a las aguas de Mara. Ya destruyó a los egipcios, Dios los lleva a las aguas de Mara. Este oasis tenía agua amarga, así que la gente no podía beberla. Ahí Dios los probó o les puso a prueba su fe. Está en Éxodo 15:25, que ya lo leímos. Ellos murmuraron en contra de Dios y fracasaron en la prueba. Me imagino a esta persona levantándola, queriendo agua, no va a haber agua, 3 días acá sin agua. En Egipto había agua suficiente. ¿Salimos a eso? ¿A eso nos trajiste? ¿Vas a matar de sed en este desierto? Nos hubiéramos quedado allá. Ahora, como ellos no podían contender con Dios, ¿contra quién se fueron? Contra Moisés. Era el líder. Esta probablemente es la primera y más básica prueba de fe que enfrentamos en nuestro propio desierto de la vida. La amargura está arraigada en el orgullo, el cual juzga a Dios por traernos dentro del desierto cuando nosotros habíamos esperado una tierra donde fluyera leche
y miel. O sea, nosotros esperamos meternos con Dios y esperamos que Dios va a cambiar todo y que todo va a ser una maravilla. Pleno confort, casa, carro y beca. Aquí no hay problemas. Aquí todo está a pedir de boca. Eso es lo que suponemos. Dios se había prometido una tierra que fluye leche y miel. Pero para poder entrar a esa tierra, Él tenía que liberarlos y liberarnos del orgullo. Hay una etapa intermedia, es la que realmente le interesa a Dios, que seamos libres del orgullo. Entonces, estamos viendo algo sobre esto. La amargura está arraigada en el orgullo, el cual juzga a Dios por traernos dentro del desierto, cuando nosotros habíamos esperado una tierra donde fluyera leche y miel. Esta amargura nos contamina y mientras permanezca en nuestros corazones, se va a manifestar en por lo menos dos maneras. Una, vamos a tratar a otros de acuerdo a nuestra verdadera actitud de corazón hacia Dios, culpándolos amargamente por pecado en sus vidas, fustigándolos como enemigos reales o imaginarios. Cuando tú tienes una actitud ante Dios, ¿y a mí por qué me pasó tal cosa? ¿Y a mí por qué me sucedió tal otra? ¿Y yo por qué estuve enfermo? ¿Y yo por qué tuve ese accidente? ¿Y por qué me quedé sin empleo? ¿Y por qué tuve que casarme con este hombre o con esta mujer? ¿Y por qué tuve que tener estos hijos? ¿Y por qué tuve que quebrar? ¿Usted dónde estaba? ¿Usted no dice que es bueno? Y yo diría, yo soy bueno. Y yo estaba. Y diríamos, ¿dónde estabas? Y él diría, yo estaba permitiendo todas esas circunstancias para que saliera a flote tu orgullo y lo pudieras tratar. ¿Va bien hasta aquí o no? Porque empezamos a vernos aquí como dibujados, como decir, Dios se me metió ya a la cocina. Porque aquí tengo casos que son los míos, diríamos, ¿cierto? Yo he pensado así, y usted mire su vida hacia atrás, y va a encontrar que hay esas escenas en las que usted se vio así, cuestionando a Dios, asumiendo que Dios no estaba por ningún lado, y que Dios había sido injusto contigo al haber permitido que eso sucediera en tu vida. Y entonces, ¿qué hiciste? Te llenaste de amargura contra Dios. Y la amargura que guardas contra Dios es la que reflejas hacia los demás. Entonces así tratamos a los demás. ¿Cómo es tu trato hacia los hijos? ¿Cómo es tu trato hacia el cónyuge? ¿Cómo es tu trato hacia otras personas? Porque si tú estás en amargura hacia Dios, reflejarás ese corazón hacia los demás. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es importante. Y Dios nos está llamando a reflexionar, a mirarnos, a reflexionar. Oye, ¿cómo estoy viviendo? A ver, ¿cómo es mi trato? Comencemos por el círculo más cercano. ¿Cómo es el trato entre esposo y esposa? ¿En mí hay dureza? ¿En mí hay condenación continua hacia la otra persona? ¿En mí hay una rigidez? ¿Soy estricto? ¡Buah! Caiga como caiga. Estoy juzgando cualquier cosa. Eso está mostrando que ese es mi corazón hacia Dios. He visto que Dios no ha sido justo conmigo, entonces yo expreso eso hacia los demás. Totalmente rígido. Segunda forma en que nos manifestamos en esa amargura. No seremos capaces de aceptar el perdón y la curación de Dios. La amargura impide que pueda recibir el perdón de Dios. Si yo estoy culpando a Dios, ¿cómo puedo recibir perdón de alguien a quien yo culpo? Pregunto pues. Si estoy diciendo a Dios, usted es culpable de la enfermedad, la quiebra, que me hubiera casado con este, que me hubiera casado con esta, que tuviera semejantes hijos terribles, que hubiera tenido tal situación, que hubiera pasado tal accidente, que hubiera hecho tal cosa. Usted, yo considero, usted no fue justo conmigo, usted estaba por allá despistado. Yo no le importo a usted, creo que usted tiene culpa en esto. Si usted está hablándole así a él, pensando así de él, ¿cómo pretende recibir perdón de él? Si él te dijera, te perdono, ¿tú qué dirías? Entonces creo que es importante mirar cómo estamos mirando a Dios en todas esas circunstancias de la vida. Esas circunstancias eran los exámenes de Dios para nosotros. Era el quiz. ¿Se acuerdan cuando fuimos estudiantes? Que llegó uno al salón de clase y el profesor decía papel y lápiz, quiz. Y uno decía, esos son los quizzes que Dios puso en tu vida. No lo sabíamos, hoy lo estamos entendiendo. No seremos capaces de aceptar el perdón y la curación de Dios. Ese perdón y esa salvación de Dios es lo que Él llama el bálsamo de Galaad en la Biblia. Esto va a distorsionar la palabra de Dios en nuestra boca, haciéndola venir fría, dura y vacía de amor. Tú puedes conocer mucha letra de Dios, mucha teoría, pero cuando lo dices, en ti hay frialdad, en ti hay dureza, y en ti no hay amor en la forma de decirla. No la hay. Israel fue probado en Mara porque Dios sabía que ellos estaban afligidos con amargura desde su esclavitud en Egipto. Habían vivido esclavos 430 años. De modo que ellos dirían, ¿dónde está Dios? 430 años esclavos haciendo ladrillos día y noche. ¿Usted dónde estaba? Usted no fue justo con nosotros. Usted no se manifestó. Usted no vino a favorecernos. Es la misma queja que nosotros tenemos con diferentes circunstancias. ¿Usted dónde estaba? Usted no se manifestó, usted no hizo, me tocó sufrir, me tocó vivir. Ellos venían con esa amargura. Ellos no sabían qué se proponía Dios con ese gran mal. ¿Cuál mal? Llevarlos a las aguas de Mara.
teniendo sed después de 3 días de caminar. Ellos no sabían qué se proponía Dios. Tú no sabías hasta hoy quizá qué se proponía Dios con las cosas difíciles que ha habido en la vida. No sabías qué se proponía Dios. Hoy sabes qué se proponía Dios. ¿Qué se proponía Dios? Que saliera a flote el orgullo que hay en ti porque has juzgado a Dios. Y que una vez que el orgullo salga, puedas tratar ese orgullo en tu vida y ser salvo. Entonces, a ver, mire su vida hacia atrás y piense todos los juicios que ha pasado sin aprobación y dispóngase a partir de hoy. Voy a aprobar los juicios. Hoy sí voy a ponerme pilas, como dice. Voy a pasar los juicios. No me van a coger a mí como me han cogido atrás, por ignorancia. Ya estoy preparado para el quiz próximo que venga. Muy bien. Y ahora que ellos estaban en su camino hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel, no podían entender el mal de ser llevados a un oasis lleno de aguas amargas. No lo podían entender. Ellos no conocían el corazón de Dios. Creían que Dios los quería destruir y Dios los quería salvar de su orgullo. Los puedes escuchar diciendo, si yo fuera Dios, ciertamente conocería el camino hacia la tierra prometida. Si yo fuera Dios, no paso esta gente por un oasis de agua salada. Si yo fuera Dios, los hubiera puesto a pasar por un sitio donde hubiera agua dulce para que pudieran beber. O sea, estamos juzgando a Dios, diciendo, Dios no sabe para dónde nos lleva. Y en nuestra vida muchas veces hemos pensado así, si Dios existe, ¿quién sabe dónde estará? Porque tengo idea que no sé ni para dónde me lleva. Por eso, la historia de Israel es un reflejo de nuestra historia personal. Sigamos. Las aguas de Mara probaron a Israel justamente como las aflicciones de Job lo probaron a él. Las dos situaciones trajeron el orgullo escondido a la superficie para que ellos pudieran tratar con él. Israel no podía fustigar a Dios, así que ellos se desahogaron con Moisés. Moisés llevó el problema a Dios y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Éxodo 15:25. Ese árbol es la cruz de Cristo, donde Jesús llevó en él mismo todos nuestros pecados. Y así también nosotros tenemos que tratar con las aguas de Mara, echando este árbol a lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Dios le mostró a Jesús lo que él iba a sufrir en la muerte de cruz por todos nuestros pecados. Y Jesús, él como persona en sí mismo, le dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, lo que me espera es muy duro. O sea, él como persona tenía un deseo propio, no pasar por ese sufrimiento. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y enseguida le agregó, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús murió a su propia manera de ver las cosas, para que Dios pudiera hacer las cosas a la manera de Dios. Y Jesús entonces mostró que él era totalmente limpio de orgullo. En él no había orgullo. Él deseaba que solo se hiciera la voluntad del Padre. Y si él lograba morir al orgullo, para que el orgullo no pudiera tener ninguna influencia en él, esa misma muerte al orgullo que él experimentaría, sería también nuestra. Él, su cruz, era ese árbol. Entonces, lo más profundo de mi corazón, yo tengo que meter ese árbol. Yo tengo que pensar, así como Jesús sabía para dónde iba el Padre mandándolo a la cruz, así mismo Dios sabía para dónde me llevaba cuando yo cometí tal error, cuando yo quebré, cuando destruí aquel matrimonio, cuando malgasté aquella plata, cuando me enfermé, cuando me enredé en este negocio con fulanos. Dios sabía para dónde me llevaba. Estás echando en lo profundo de tu corazón el árbol de la misma cruz de Cristo en tu vida. Hay que revisar hacia atrás y decir, a ver, volvamos a hacer los juicios que no pasé, y pasémoslos bien. Tú sabías para dónde me llevabas. Y yo en esa época te cuestioné, en esa época cuestioné a fulano, en esa época culpé al otro, en esa época dice, si yo me acuerdo, Señor, estaba totalmente equivocado. Ese era mi orgullo. No quiero orgullo en mi vida. Tú sabías para dónde me llevabas, tú estabas presente, tú siempre has conducido mi vida, tú siempre has estado buscando salvarme del orgullo en mi vida, porque mientras esté en orgullo, tú no podrás bendecirme. Ahora, creo que aquí todos hemos cometido errores, ¿o no? Yo creo que entre ustedes, si les hablo mi testimonio, a lo mejor soy más que ustedes, en errores, en orgullo. Dios ha tenido que ayudarnos con ese problema, y hoy está ayudándonos aún más claramente. Muy bien, sigamos leyendo. No debemos de tratar las aguas con solo cualquier árbol, los cuales son solo mecanismos de defensa que no resuelven el problema, sino con el árbol particular que Dios ha provisto. A veces nos metemos en unas cintas, como dicen los muchachos, ¿cómo salgo de esta, de aquello que me pasó? ¿Cómo lo miro?
Entonces, no sé, hacemos por allá cualquier práctica espiritual buscando ser libres de todo lo que pensé en contra de Dios, de la gente que me rodeó en tal época, en tal situación, pero no estamos echando el verdadero árbol que me va a salvar, que es tener la misma mentalidad de Cristo. Dios sabía para dónde iba. ¿Y qué estaba buscando Él? Que yo pueda reconocer hoy, 20, 30, 50 o 3 meses después, mi orgullo en esa situación. Muy bien, si hemos sido adictos al ajenjo por alguna experiencia pasada, el ajenjo hace pensar en amargura. Es algo amargo, ¿cierto? Si hemos sido adictos al ajenjo por alguna experiencia pasada, es porque no creemos que Dios estaba trabajando las cosas para nuestro bien. No teníamos esa forma de pensar. Y entonces, ¿qué hicimos? Entramos en amargura. Creímos que podíamos juzgar a Dios. Oiga, Dios, ¿te equivocó? Las cosas no eran así. No debieron haber sido así para mí. Tú puedes haber hecho algo diferente, menos doloroso para mí. Nosotros creemos que Dios es injusto y tal vez no es parejo hacia nosotros. Eso hace difícil agradecerle y adorarlo por su gran sabiduría y conocimiento que son inescrutables. Mientras tengamos amargura en el corazón, ni seremos agradecidos ni podremos adorar a Dios. De boca podemos decir, tú eres grande, tú eres bueno, pero eso es de boca. Tu corazón está amargado, tu corazón está juzgándolo a Él. Dios con frecuencia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué aleja nuestro corazón de Dios? El orgullo. El plan de salvación gira en torno a ser libres del orgullo. Como vasos de barro, como tiestos, juzgamos al alfarero y lo llamamos incompetente. Él es el alfarero. El Salmo dice, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo a nosotros. Entonces, Él es el alfarero y yo soy el tiesto. Y como tiesto, le digo al alfarero, fuiste incompetente en la situación que yo vivía allá en tal época. Totalmente incompetente, por ningún lado te vi. Y si la hiciste mal. Al hacerlo, le damos a nuestras venas otro jeringazo de ajenjo. Vamos a ver que el ajenjo, la amargura, equivale al opio que segrega la amapola. En el mundo físico, la amapola segrega opio. En el mundo espiritual, el orgullo segrega amargura. Y se convierte como en una droga para nosotros. Entonces, ¿qué hago? Me encuentro con otro amargado. ¿Cómo vas? Ahí pasándola. ¿Y cómo van las cosas? Regular como todo el mundo, hermano. Con este país como está, no. ¿Y qué opina de los presidentes? No. La terna de joyas que tenemos. ¿Quién sabe para dónde irá esto? Mal, ¿no? Mal. Fulano, ¿viste lo que dijo ayer? ¿Viste la creación del otro anteayer? ¿Viste que sacaron todos los bienes que tiene? No, ¿qué esperanza tenemos? ¿Para dónde? Y el otro empieza a decir, tenés toda la razón, imagínate que además me escuché tal cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando me encuentro con otro amargado? Estamos poniéndonos el caucho en el brazo, sacando la jeringa de amargura e inyectándonos en las venas. Y por un rato, después de hablar con el otro, nos sentimos bien, relax. Hasta que viene el próximo jeringazo. Esto es grave, lo que estamos hablando es tan poderoso que vamos a verlo en este texto. Si yo soy un hombre que vivo amargado con mi esposa y me encuentro con otro amargado, hablaremos mal de ellas. No, imagínate con lo que salió esta vieja ahora. Oiga, campeona, me salió campeona, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Imagínate que salió con este cuento. Y otro dice, no, pues la mía creo que está compitiendo, hermano, que está en la misma escuela, imagínate, estamos ahí, ¿qué estamos haciendo? Metiéndonos droga mala. Y cuando tenemos amargura hacia los hijos, y cuando un hijo tiene amargura hacia un papá o una mamá, y cuando ustedes como ovejas tienen amargura hacia un pastor, y cuando el pastor vive amargado con las ovejas que tiene. Esto es serio, esto hay que considerarlo en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, si queremos ser salvos. Si la salvación ha de volverse algo real, no una cuestión solamente mística, no solo una cosa emocional. Porque es que si yo acepto que Cristo murió por mí, le digo, Señor, eres el Señor de mi vida, te acepto, te recibo, y Él manda su Espíritu y pone un sello, sí, realmente me perteneces, tú eres mío, yo di mi vida por ti, yo morí en la cruz por ti. Él pone su espíritu en mí, pone un espíritu de amor. Entonces yo con el solo amor, sin entender todo esto, entonces ¿qué pasa? Me vuelvo una persona emocional. Dios es bello, Dios es bello, Dios es amor. Venga hermano, deme un abrazo, Dios nos ama, Dios nos ama. Ay, qué maravilla, qué rico ser cristianos, estamos en el amor, en el amor. Oye, el solo espíritu sin el entendimiento de la palabra se vuelve emocionalismo, y es lo que la gente rechaza, y tienen razón en rechazarlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora sí, la gente ve que me metí con Dios y soy libre del orgullo, y al ser libre del orgullo se destaponan las finanzas, se destaponan las relaciones, se destapona la buena salud, se destapona todo. La gente dirá, oiga, ¿qué hay que hacer? Yo quiero eso. Pero con solo emocionalismo la gente no querrá estar aquí. Es más, yo no quiero ser pastor emocional, no me interesa.
Creo que la vida es más que eso. Las emociones se necesitan, pero van a ver ustedes más adelante, templadas por el Espíritu Santo. Al hacerlo, le damos a nuestras venas otro jeringazo de ajenjo, en vez de aplicar el árbol cuyas hojas son el bálsamo de Galaad. El punto es este: si nosotros tenemos amargura en nuestros corazones hacia Dios, nos va a descalificar de la compañía de vencedores llamada la gente del remanente. Si tenemos amargura, somos descalificados por Dios y no perteneceremos a su remanente. Estás descalificado para ser la novia del Cordero. ¿Usted se casaría con una mujer que ya lo juzgó sin haberse casado? Pregunto pues, no sé, a los varones. Si la novia me juzga, usted es una lenteja, usted no sirve para nada, usted es un perdedor, yo estoy buscando es un ganador, un hombre de éxito. Si la novia ya me juzgó así, ¿te casarías con ella? Pregunto pues. Si yo que estoy aquí jugando a prepararme como novia, estoy descalificando a mi futuro esposo, que es Dios mismo, lo descalifico en las situaciones pasadas en las que Él me puso el quiz, y como perdí el quiz y sufrí en el quiz, entonces estoy echando la culpa a Él. Si como novia tengo ese corazón, yo no califico para ser la esposa. Creo que es claro, es lógico. Sigamos. Recuerda que Dios había llevado a Israel al desierto para probarlos, para ver si ellos murmurarían y se quejarían acerca de las circunstancias, o si descansarían en el conocimiento de que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que estaba haciendo, lo que está y lo que estará haciendo. Dios sabe, nada se escapa del control de su mano. Todo está orquestado por Él. Y lo que me fue maluco es porque Él estaba poniéndome en un examen para que el orgullo saliera a flote y yo pudiera tratar con el orgullo y decir: aquí no estoy confiando en que Dios sabe para dónde va, aquí estoy juzgándolo, aquí estoy quejándome de Dios, aquí estoy en amargura, aquí estoy empezando a probar una droga mala, diabólica. El viejo Israel no pasó la prueba. Igual la iglesia ha fracasado en gran parte en su experiencia en el desierto, llegando a ser amarga en vez de descansar y confiar en la soberanía de Dios. Esto es lo que descalificó a Israel y es lo que descalifica a la gente hoy en día de ser contada como el remanente vencedor. La presencia del ajenjo nos impide ser capaces de perdonar a Dios por sus injusticias, entre comillas, en contra de nosotros. Esa es la raíz de amargura que contaminó a Esaú, quien estaba amargado en contra de Dios por quitarle la primogenitura. De esa raíz crece una planta entera cuyas hojas manifiestan amargura en diversas maneras. Todas esas hojas tienen una cosa en común: ellas son amargas, porque no pueden perdonar a Dios, tampoco pueden perdonar a otros sus pecados. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús, quien aún en la cruz rehusó el ajenjo y hiel de amargura. En vez de eso Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús le ofrecieron una esponja empapada en hiel, en ajenjo, y Él no aceptó eso. Vamos a ver por qué. La palabra hebrea para ajenjo es la anau. De acuerdo a la concordancia Strong, la palabra significa envenenar. Cuando yo veo a Dios como culpable de circunstancias difíciles que viví y que creo que Él no hizo lo que tenía que hacer o no hizo nada, me estoy envenenando. Hoy en día hablan de relaciones tóxicas. ¿Han oído el término? Es cierto, solo que lo dicen con poco entendimiento. La raíz de la palabra significa maldecir, de ahí viene que murmuraban. Otros pasajes usan frases como amargo, como el ajenjo en Proverbios 5:4. Otra frase dice: me embriagó de ajenjos, dice Lamentaciones 3:15. Esto nos muestra que, sea lo que sea, esta sustancia es algo amargo que la gente puede consumir oralmente y que la pone borracha. ¿Saben que el murmurar nos pone como borrachos? Nos pone en un estado que no es natural ni normal. Estamos hablando mal de otra persona o mal de Dios. Estamos como inyectándonos. Estamos totalmente mareados, pues. No estamos en un sano juicio. Sin embargo, esto no es vino o bebida fermentada de algún tipo. Estamos como borrachos, pero no de vino, ni de una sustancia que sea fermentada. Estamos bajo una droga terrible, la amargura. Precisar exactamente el significado sería algo difícil, si no fuera por el hecho de que está usualmente asociado con hiel. Ajenjo, amargura, están asociados también con hiel. La palabra hebrea traducida a hiel es rosh. Rosh es la planta de amapola. Literalmente significa cabeza, una referencia a la cabeza de la planta, su conspicua flor roja. La Biblia a menudo habla de las aguas de hiel, Jeremías 9:15. Esta es la savia o el jugo de una cierta parte de la amapola que contiene opio, el cual es ajenjo. La amargura equivale al opio espiritual, una droga perversa, y consistió
en que nosotros juzgamos a Dios en las cosas difíciles que Él permitió para nuestra vida. Este es muy amargo en sabor y hace a la gente borracha o drogada. El opio era usado para matar el dolor, ambos, mental y físico. Ellos intentaron darle a Jesús algo de esto a beber, Mateo 27:34, mientras Él estaba en la cruz. Esto hubiera amortiguado el dolor, pero Jesús lo rehusó. Rehusó el opio físico. Y Él nos propone, rehúsen el opio espiritual. Yo vine para librarlos de ese opio espiritual, que es producido por el orgullo. Libérense del orgullo y serán liberados del opio espiritual. Serán liberados de la murmuración, serán liberados de la queja, del juicio hacia otros. En el Viejo Testamento, el ajenjo llegó a ser uno de los temas de los profetas para criticar el falso sentido de seguridad de la gente. El juicio venía, pero los falsos profetas estaban diciendo paz, paz, cuando no había paz. Eso es lo que dice Jeremías 8:11. Espiritualmente hablando, los profetas y sacerdotes estaban usando esta droga para sanar la herida de Israel ligeramente, pero esto solo trataba el síntoma, no la causa. La nación tenía un tumor cerebral y los falsos profetas estaban encubriendo el problema verdadero por solo darles opio o ajenjo para aliviar el dolor. Jeremías estaba asombrado de esto y preguntó en Jeremías 8:22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? El veredicto de Dios fue que Él les daría más de lo mismo. Cuando nosotros, por ignorancia, continuamos simplemente en la queja y la murmuración hacia Dios y trasladando ese maltrato hacia los demás, entonces Dios decide darnos más de lo mismo. El pueblo de Israel arrancó su viaje a través del desierto y murmuró. Él murmuró los primeros 30 días. A los 30 días estaba ya frente al monte Sinaí. Allí esperaron 20 días más hasta que llegaron los 50 días. Dios estaba esperando que ellos empezaran a verse en su orgullo y se liberaran, para que siendo libres del orgullo, Él pudiera darle la ley y darles el Espíritu Santo frente al monte Sinaí. Si nosotros estamos condenando a Dios, pregunto, por algo, ¿tendríamos un corazón para recibir leyes de parte de Él? Para nada. ¿Tendríamos un corazón dispuesto a recibir su Espíritu? Para nada. Todo el proceso de Dios durante 50 días, desde que hubo la Pascua hasta que llegaron al monte, Dios se propuso esos 50 días con el ánimo de que ellos se limpiaran de la levadura, del orgullo, se limpiaran de ese opio terrible. Ellos no lo hicieron. Por eso ellos oyeron la ley y dijeron a Dios, no queremos oírte, que hable con Moisés y Moisés nos diga, haremos todo lo que Él diga. Ellos no quisieron el Espíritu de Dios dentro de cada uno para que el Espíritu les hablara, no lo quisieron. Y es más, la ley apenas la estaba recibiendo Moisés escrita después de que Dios la habló y ellos ya estaban quebrantando la ley. ¿De dónde vino su problema? Del orgullo. Ellos no habían tratado el problema del orgullo y nos podría pasar lo mismo a nosotros. Muchos de nosotros a lo mejor vamos camino en el desierto o estamos frente al monte Sinaí, esperando que Dios me bautice con un poder de lo alto, que realmente su palabra anide dentro de mí. Pero si estoy en orgullo, eso no pasará. No sucederá en tu vida. El orgullo es el enfoque de salvación de Dios. No lo hemos visto. Veíamos pecados, veíamos pecado, veíamos malas acciones, etcétera. Quiero decirle todo eso. Pero si no estamos eliminando la raíz, nada de eso es definitivo. Volveremos a producir lo mismo. Entonces el veredicto de Dios fue que Él les daría más de lo mismo. Si querían una droga, en vez del verdadero bálsamo de Galaad, Él les daría una panza llena. O sea, como dice, voy a saciarlos de droga. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Dijo, ok, ustedes han dicho que yo los saqué a morir a este desierto, de hambre, de sed. ¿Ustedes han pensado eso? Ustedes me han juzgado y me han condenado como el Dios que quería hacer eso con ustedes. Ok, van a vagar 40 años en el desierto hasta que desaparezca el último de ustedes. ¿Y qué hicieron durante 40 años? Murmurar, inyectarse con la droga. Oiga, ¿qué opina? Llevamos aquí 3 años en el desierto y mira, el mismo maná, la misma cosa. Oiga, yo creo que Dios, ¿será que si nos, no, Dios sí estará con nosotros? No, por favor, ¿cómo podemos pensar eso? Y Dios dijo, ok, ¿ustedes no quieren librarse del orgullo? Ok, entonces van a tener más de eso. 40 años para que murmuren hasta que muera el último. Ahora, podríamos morir en nuestro desierto si no estamos dispuestos a ser libres del orgullo. Terminar una vida cristiana donde no se vio realmente el poder de Dios. Morir como ellos en el desierto y no entrar a la tierra prometida. Entonces creo que Dios está hablando cosas serias y que pueden cambiar realmente nuestra vida. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer
y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. El ajenjo y las aguas de hiel serían su juicio por desobediencia a su ley. ¿Qué fue lo primero que Dios ordenó? Coman pan sin levadura. Coman pan sin levadura. No orgullo en ustedes. No se nutran de orgullo. No se nutran de esa droga. No se nutran de un juicio en contra de Dios. No se nutran de murmuración. No se nutran de otros que murmuran. No se nutran de eso. De lo contrario, yo les daría a ver aún más de eso. Entonces vamos al campo práctico. Vamos al campo práctico. Si uno como marido vive quejándose de su esposa y tiene su listado grande o pequeño de cosas que no le gustan, ¿cómo salir del orgullo? ¿Dios se equivocó? Dios dice que el que haya esposa haya el bien de Dios. Entonces, ¿Dios se equivocó? ¿Voy a quejarme por todo lo que hace o deja de hacer que según yo no está bien? ¿O estoy dispuesto a ser libre del orgullo y empezar a proclamar delante de Dios: he hallado el bien tuyo en esta mujer? He hallado el bien tuyo en esta mujer. He hallado el bien tuyo en esta mujer. No tengo idea cómo. No tengo idea si conozco ese bien. No tengo idea cuán grande sea ese bien. No tengo entendido qué tanto bien hay. Pero si tú dices que en ella hallé el bien de Dios, ella es el bien tuyo para mi vida, Señor. Ella es el bien tuyo para mi vida. Y dejé la murmuración. Dios está al control. Dios sí sabe para dónde va conmigo, con esa mujer. ¿O acaso crees que Dios no sabe para dónde va contigo, con ella? ¿Y qué opina la mujer hablando al marido? No, es que este no hace esto, no hace esto, no hace aquello. Y cuando hace aquello, mal. Bueno, pues ahí estás metiéndote droga cada vez que hablas mal del marido con otra. ¿Quieres seguir en el orgullo o estás dispuesta a salir del orgullo? Dios sabe para dónde va conmigo, con este hombre. Declaro que Él tiene por cabeza a Jesucristo. Declaro que este hombre tiene por cabeza al Señor Jesús. Declaro que Él es mi cabeza como Jesús es de la iglesia. Declaro que este hombre se entrega por mí como Cristo se entregó por la iglesia. Declaro que este hombre me guarda, me defiende, me protege, me cuida. Declaro eso en el nombre de Jesús. Eso es lo que tú has dicho y tú vas para allá. No tengo idea cómo lo harás, no tengo idea cuándo, no tengo en qué forma, pero es lo que tú dices y mi boca va a hablar solo lo que tú dices, porque creo que tú tienes el control de todo. Gracias, Señor. Oye, con el tiempo va a cambiar el tipo. ¿Qué tal uno dijo diciendo es que mi papá es un tipo así, en lugar de decir, óyeme, estoy inyectándome droga, estoy metido en la drogadicción espiritual, estoy metiéndome en la amargura, no más? ¿Qué voy a declarar? Voy a declarar: Él es el sacerdote tuyo para mi casa. Él es el sacerdote que tú pusiste en mi casa. Él es el hombre que me enseñará de Dios. Él es el hombre que me transmitirá una herencia espiritual. Él es el hombre que tú estableciste para mi vida. Gracias, Señor. Él es el sacerdote tuyo para mi vida en esta casa. Bendito seas. Gracias, Señor. Fue libre. Y así con cada persona, como papás con los hijos, igual. Este muchacho no entiende, no entra en razón, se le dice, se ha orado, ¿qué no hemos hecho? Pero ahí seguimos en las mismas, Señor, quién sabe hasta cuándo, solo tú, Señor. Señor, gracias, tú sabes para dónde vas, con ese muchacho y conmigo. Y has permitido todos sus comportamientos para que salga el orgullo de mí. Lo he juzgado a él, te he juzgado a ti, Señor. Y gracias, voy a tratar mi orgullo, voy a tratarlo, Señor amado. Lo primero es, no quiero orgullo en mi vida con respecto a este muchacho, ni con respecto a ti y la relación que el muchacho tiene conmigo. Y declaro en el nombre de Jesús que el mismo espíritu que tú has puesto en mí y las mismas palabras que has puesto en mi boca están sobre este muchacho. Declaro que este muchacho es corona mía. Declaro que este muchacho es mi continuidad. Declaro que la visión y lo que tú me has dado continúa a través de las generaciones de este muchacho en el nombre de Jesús. Declaro que él es herencia tuya sobre esta tierra. Es tu herencia, es tu herencia, es tu herencia. Gracias, Señor. Estoy libre del orgullo. Amados, si no le declaramos guerra al orgullo con las armas que Dios nos ha dado, no entraremos a la tierra de promesa. Entonces fíjense que nosotros que hemos hecho en el mundo cristiano, buscar promesas en la Biblia, las subrayamos, las memorizamos y estamos declarando las promesas. Tu palabra dice que me llevarás, tu palabra dice que me darás, tu palabra dice que, y Dios diría, todo eso lo he dicho yo, pero solo será tuyo siempre y cuando seas libre, salvo del orgullo. Mientras haya levadura en ti, ninguna promesa será tuya. Yo mismo te estoy resistiendo a que no tengas esas promesas. Yo que las di, te resisto para que no sean tuyas, porque resisto al hombre y la mujer que está en orgullo. Entonces, antes que promesas es, mi corazón, ¿cómo está? ¿Cómo está mi corazón? Si yo me quejo de los líderes, ¿Dios qué me dará? Me dará más de eso. O sea, me da líderes cada vez peores. O el líder ese se empeora. Y si yo me quejo de los liderados, pues Dios puede hacer que esto crezca con liderados que sean igualmente, como yo los digo, con mi boca enjuiciadora. Dios me dará más de eso. ¿Está eso claro?
Si nosotros no nos corregimos de la amargura y de la murmuración, Dios a cambio nos dará más de eso mismo terrible. Ese esposo cada día será más, voy a decirlo con errores lingüísticos, será más peor. Esa mujer empeorará, ese hijo empeorará, ese marido empeorará. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que nos dará más de lo mismo, hasta destruirnos. Creo que eso es serio. Creo que Dios nos da la salida, pero también muestra que es serio si no tomamos partido en lo que Él está mostrándonos. Entonces Dios está deseando que estemos caminando estos 50 días. Nos faltan 43 para llegar a celebrar el día en que en el monte Sinaí Dios le dio la ley y le dio el Espíritu Santo. Pero debemos llegar allá ¿cómo? Sin levadura. Entonces cada día propóngase: Señor, hoy me propongo, revísame. ¿Cómo está mi relación con esta mujer que es mi esposa? Revisa el pasado, revisa el presente. Al otro día dígale: Señor, revisa mi relación con este hijo. A ver, revisemos pasado y presente, Señor. Revísese con respecto a la iglesia. No sé qué habrás hablado de mí o de la familia pastoral, no lo sé, pero habrás hablado quizá. Revísate, no te conviene. Igualmente yo me reviso, Señor, que yo he dado proclamaciones negativas de la congregación. Yo tengo que echar el orgullo fuera de mi vida y hablar cosas grandes de cada uno de ustedes y ponerme muy serio en eso. No es por un rato, sino que sea la forma definitiva en que debo seguir caminando. Y entonces habrá cambios. Veremos la bendición de Dios en nuestras vidas. Y la gente querrá tener la bendición que ven en nosotros. Creo que ese es el anhelo de Dios y el anhelo de nosotros. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Es un tiempo santo. Es un tiempo santo. Y miren cuánto Dios ha permitido que profundicemos en estos días. Solo por obedecer en cuanto a entrar en sus tiempos santos como Él pide. Como Él pide. No, que te invito, levanta tu mano hacia el cielo y dile: Padre de gloria, en esta noche entendí el terrible problema que es darle habitación al orgullo en mi corazón. Padre nuestro, Jesús murió en la cruz. Él murió al orgullo y yo quiero igualmente morir. Dame muerte idéntica a la de Jesús para ser libre del orgullo. Padre de gloria, que no te juzgue a ti por las pruebas que hubo en mi vida, porque tú estabas, era probando mi fe. Tú estabas buscando que el orgullo saliera a flote y que yo me liberara de él. Padre amado, gracias, gracias por el entendimiento y gracias por tu poder. Dame el poder por tu Espíritu Santo para declararle guerra abierta al orgullo. Que mi boca solo hable lo que tú dices, porque tú estás al control. Hoy quito mis manos de juzgar situaciones, personas en mi pasado y echo el árbol de la vida dentro de mí. Jesús y su naturaleza están endulzando mi corazón. No quiero más un corazón amargo, quiero un corazón dulce, dulce por la obra de Jesús en mi corazón. Padre de gloria, gracias. Quiero llegar dentro de 43 días a celebrar el que tú diste la ley y derramaste tu espíritu. Quiero llegar a ese día con un corazón libre de orgullo, con un entendimiento y una conciencia mayores que las que tuve el resto de mi vida. Padre de gloria, gracias por esa victoria, gracias por esa salvación. El hombre fuerte era el orgullo, el hombre fuerte era el orgullo, pero tú lo ataste, tú saqueaste su palacio, tú le quitaste las armas en que él confiaba y me diste la victoria. Hoy declaro que es mía la victoria sobre el orgullo y trabajaré contigo, miraré contigo, y me examinaré contigo y te voy a dar tantas gracias en el nombre de Jesús. Quiero cambios verdaderos en mi vida, quiero cambios verdaderos en mi hogar, quiero cambios verdaderos en mis relaciones para que tú cambies todas las demás áreas. Y te doy gracias. Gracias por todas las pruebas
Gracias por todos los momentos difíciles, porque hoy veo que tú querías librarme. No lo entendí, perdí el examen, pero me das la oportunidad nueva a partir de hoy. Dame la gracia para pasar cada prueba, cada examen, Señor, y que mi boca cambie.